La campana sobre la pequeña joyería sonó cuando abrí la puerta y entré. 5 escalones más abajo, en un sótano, apartado del bullicio de Denver, se extendía un mundo que siempre me había parecido un santuario secreto. Me encantaba este lugar. No era una de esas boutiques relucientes con jóvenes vendedoras que no tenían ni idea de piedras preciosas. Allí, los estantes brillaban bajo una luz cálida. Las bandejas de terciopelo albergaban piezas como tesoros dormidos, y detrás del mostrador estaba el señor Monroe, un caballero mayor de mirada amable, que parecía saber exactamente qué me conmovería. «Llegaste justo a tiempo, querida», me saludó con cariño. «Ayer llegó un nuevo envío, directamente del extranjero, hecho a mano, no en tu fábrica, Sparkle. Esto es arte de verdad». Sonreí, con los dedos ansiosos por tocar. Él me mostró una colección: colgantes de amatista, anillos coronados con ónix, delicadas cadenas que reflejaban la luz como susurros, pero mis ojos se detuvieron al verlo. Un conjunto de turquesas, pendientes, un colgante y un fino anillo, todo enmarcado en plata fría. La piedra brillaba en tonos celestes y marinos, entrelazados con vetas negras. Extendí la mano y recorrí su superficie. La turquesa siempre me había fascinado. Una vez leí que podía reflejar las emociones de quien la lucía, brillante cuando el corazón estaba lleno, tenue cuando la tristeza se apoderaba de mí. ¿Era cierto? No lo sabía, pero la idea se apoderó de mí, y la piedra cobró vida en mi mano, como si percibiera lo que llevaba dentro. Mientras el señor Monroe envolvía el juego en papel de seda, pensé en Daniel, mi segundo marido, y en cómo me había prometido una sorpresa para nuestro aniversario. Pero antes de ese capítulo, antes de Daniel, antes de esta vida que construí con determinación y tenacidad, hubo otra historia. Mi primer matrimonio, mi primer error tonto. Todavía puedo verlo, Vim. De hombros anchos, guapo con esa actitud despreocupada, todo energía y temeridad. Yo estaba en la universidad entonces, absorta en los libros de texto, buscando mi título con todas mis fuerzas. Él estaba estudiando algo. Nunca recordé bien qué. Autos, quizá carreteras. Para mí, no importaba. Me miraba con tanta adoración que por un tiempo me permití creer que era suficiente. Nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes, impulsados por las hormonas y la ingenua idea de que el amor podía vencer cualquier obstáculo. En esos primeros meses creí haber encontrado la felicidad. Entrábamos corriendo a nuestro pequeño apartamento. Yo dejaba caer el bolso, él me levantaba en brazos. La risa inundaba la cocina mientras preparábamos cualquier comida barata que pudiéramos encontrar. Él ponía flores en un jarrón, con los ojos brillantes como si yo fuera el centro de su mundo. Pero la vida no se queda congelada en esos momentos de felicidad. Me quedé embarazada. Las náuseas matutinas me golpearon como una tormenta, arrastrándome hacia el agotamiento y la irritabilidad. De repente, la chica que solía reírse de cada broma suya se convirtió en una mujer despatarrada en el sofá, pálida y con náuseas, que le gritaba cuando traía los pepinillos equivocados. Mis hormonas eran implacables y también la realidad. VM se inquietó. Quería a la chica despreocupada, no a la mujer que se agarraba la barriga, abrumada y asustada. Sentía que se alejaba, aunque intenté negarlo hasta una noche en que la negación ya no era una opción. No había vuelto a casa. Fui a buscarlo, con el corazón latiéndome con un miedo inexplicable. En la residencia, sus amigos me miraron con la culpa escrita en sus rostros. Uno finalmente confesó. VM estaba arriba con ella, una compañera pelirroja suya. Recuerdo subir esos escalones, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetarme a la barandilla. El sonido de la risa tras esa puerta se me quedó grabado. Cuando por fin salió tambaleándose, con los ojos abiertos por el pánico, lo miré como si fuera un desconocido. «Victoria, no es lo que parece», tartamudeó. «No te atrevas a insultarme con esa frase». Le espeté, con la voz más fría que jamás había oído. «Llevo a tu hijo en mi vientre, y tú te arrastras a la cama de otra mujer. ¿Sabes lo que eso me hace?» «¿A nosotros?» Intentó alcanzarme, pero me aparté.
Mi decisión se cristalizó en ese instante, más afilada que cualquier diamante. Me traicionaste una vez, dije con voz firme, aunque me rompía el pecho. Y quien traiciona una vez, traiciona otra vez. No desperdiciaré mi vida esperando la próxima vez. El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. Lo dejé allí, en ese pasillo que olía a cerveza y perfume, y no miré atrás. El divorcio llegó rápido, casi con demasiada facilidad. No luchó. Quizás se sintió aliviado. Quizás nunca me amó como yo me había convencido. Solo sabía que estaba sola, llevando un bebé dentro de mí, despojada de ilusiones, pero aferrándome con fuerza a la resolución. Ese fue el día en que me prometí que nunca más volvería a ser esa niña tonta que creía que el amor podía reemplazar el carácter. Criaría a mi hija y construiría una vida desde cero si fuera necesario. Nunca más dependería de un hombre. Y durante mucho tiempo cumplí esa promesa. Ahora, mientras sostenía la cajita con el conjunto de turquesas, cuyos colores cambiaban bajo la luz, sentí el eco de esa promesa. La piedra parecía conocer la historia de mi corazón, que me habían roto, que había sobrevivido y que llevaría su azul no solo como decoración, sino como escudo. Salí de la tienda, con el aire fresco de la primavera en la cara, sin darme cuenta de las tormentas aún más oscuras que me aguardaban. Cuando firmamos los papeles y Wim salió de mi vida, me encontré en una encrucijada que no había elegido. Tenía 23 años, estaba embarazada y aterrorizada. Mis padres vivían a varias horas de distancia, atados a su tierra, su jardín, su huerto. Me querían, pero no podían aceptarme de vuelta sin renunciar a todo lo que habían construido. Fueron mis abuelos, los abuelos de mi madre, quienes intervinieron. No tenían dinero para darme, no del tipo que resuelve los problemas de la noche a la mañana, pero sí tenían algo más. Un viejo almacén a las afueras de Denver. Llevaba años en uso, nada más que hormigón agrietado, puertas de metal oxidadas y un lugar que la mayoría de la gente ignoraría. «Este lugar no es gran cosa», me dijo mi abuelo con voz suave pero firme. «Pero ahora es tuyo. Encontrarás la manera de usarlo. Eres listo. Siempre lo has sido». Miré el espacio cavernoso con sus ventanas rotas y sentí desesperación y determinación a la vez. No era un regalo. Al principio fue un desafío. Se trataba simplemente de sobrevivir. Necesitaba dinero para comida, pañales, visitas al médico. Empecé poco a poco, limpiando apartamentos, fregando oficinas hasta altas horas de la noche. Até a la bebé Emily al pecho, metí un biberón de fórmula en el bolso y salí. Tenía las manos enrojecidas por la lejía. Me dolía la espalda de agacharme, pero seguí adelante porque detenerme no era una opción. Había noches en las que me desplomaba sobre el viejo colchón en la esquina de aquel almacén, con Emily dormida a mi lado, y el aire olía ligeramente a polvo y químicos. Miraba al techo y susurraba: «Lo lograremos, nena, te lo prometo». Una noche, mi vecina, la señora Collins, me paró en el pasillo de nuestro destartalado edificio. Tenía la fregona y el cubo que yo llevaba. «Victoria, te estás volviendo loca», dijo frunciendo el ceño. «No tengo opción», respondí, cambiando de postura a Emily en mi cadera. «Siempre puedes elegir. Déjame cuidar a la pequeña un par de horas. No puedes hacerlo todo sola». Su amabilidad me conmovió profundamente y asentí, inmensamente agradecido. Con la ayuda de unas cuantas manos como la suya, logré conseguir más clientes. Se corrió la voz de que era minucioso, confiable e incansable. Pronto, ya no fregaba solo pisos. Tenía a 2 mujeres trabajando conmigo. Usábamos el almacén como base, almacenando suministros y descansando entre trabajos. Nunca olvidaré la contratación de mi primera empleada oficial. Se llamaba María, madre soltera como yo. Entró al almacén, secándose las manos en los vaqueros, nerviosa. «¿Seguro que puedes pagarme?», preguntó. Me reí, aunque no tenía gracia. «¿Puedes permitirte no trabajar?», esbozó una sonrisa. Tenía razón.
¿Cuándo empezamos? Pregunté, entregándole una escoba. Ese fue el comienzo de los servicios de limpieza de Hayes, aunque por aquel entonces no éramos más que unas cuantas mujeres cansadas intentando ganarse la vida. Aprendí rápidamente a presupuestar, a negociar contratos, a promocionarme con solo un montón de folletos caseros. Las dificultades eran interminables: coches averiados camino al trabajo, clientes que intentaban pagar menos de lo que debían, días en que Emily tenía un pico de fiebre y tenía que elegir entre quedarme con ella o arriesgarme a perder un contrato. Lloré más de una vez en el baño, apretándome los puños contra los ojos para que nadie me viera. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. El almacén se transformó. Se instalaron nuevas estanterías, productos químicos alineados en filas ordenadas, aspiradoras apiladas en un rincón. Pasamos de 2 empleados a 5, luego a 10. Para cuando Emily empezó el kinder, yo tenía una oficina en el piso de arriba con un escritorio de segunda mano y un teléfono que sonaba constantemente. A veces, por la noche, me paraba afuera del almacén y miraba el letrero luminoso que habíamos logrado colgar. Servicios de limpieza Haste. Mi nombre, mi trabajo, mi sangre y mi sudor tallados en algo real. Entonces recordé a Vim el momento en que le dije que me había traicionado una vez y que me traicionaría de nuevo. Probablemente estaba por ahí conquistando a otra chica, viviendo de los sacrificios de otros. Mientras tanto, yo estaba aquí, rompiendo mi cuerpo y mi voluntad para construir algo para mi hija. Y comprendí que prefería estar exhausta y libre que consentida y traicionada. Una tarde, al cerrar después de un largo día, María me dio una palmadita en el hombro. «Jefe», dijo sonriendo, «pronto necesitarás un almacén más grande». Me reí negando con la cabeza. «No me llames así. No soy jefe». Arqueó una ceja. «Me pagas, ¿verdad? Eso te convierte en el jefe. Sé el dueño». Sus palabras se quedaron conmigo. Quizás me estaba convirtiendo en algo más que una mujer desesperada que intentaba sobrevivir. Quizás me estaba convirtiendo en una líder. El camino era largo, las noches brutales, y la soledad nunca se iba del todo. Pero cada sueldo, cada cliente que nos devolvía la llamada, cada sonrisa en el rostro de Emily cuando le compraba un libro nuevo o un abrigo, me recordaban por qué luchaba. No solo limpiaba oficinas, estaba construyendo mi vida. Se suponía que sería solo una escapada corta, una semana lejos del interminable trabajo de construir mi empresa. Para entonces, Hayes Cleaning Services por fin se sostenía por sí sola. Y Emily tenía edad suficiente para pasar unos días con mis padres, así que reservé un viaje a Italia, a una estación de esquí en las Dolomites con la que había soñado durante años, pero que nunca me había atrevido a permitir hasta entonces. La montaña se extendía ante mí como un cuadro. La nieve brillaba bajo el sol invernal. El aire, tan fresco, me cortaba los pulmones con cada respiración. Hacía años que no me sentía tan vivo. Me puse los esquís, ansioso por lanzarme por una pendiente desafiante, por recordar lo que se sentía al hacer algo imprudente solo por mí. Fue entonces cuando lo vi. O mejor dicho, casi tropiezo con él. Un joven enredado en sus esquís, medio enterrado en un banco de nieve, con solo 2 largas piernas asomando en ángulos extraños. Su brillante sombrero naranja yacía a varios metros de distancia. «Necesito ayuda», grité, intentando no reír. Levantó la vista, con la cara enrojecida por el frío y la vergüenza. «Parece que tengo esto bajo control», me respondió con una sonrisa. Me acerqué esquiando, lo incorporé y le di su sombrero. Era claramente más joven que yo. Sus rasgos eran afilados, sus ojos color pizarra, su sonrisa relajada. Se sacudió la nieve de la chaqueta y me hizo una reverencia fingida. Daniel Hayes, el peor esquiador del mundo, a su servicio. No podía dejar de sonreír. «Victoria», dije, «sin duda la mejor rescatadora del mundo». Terminamos compartiendo el telesilla de vuelta a la montaña.
La conversación surgió con naturalidad, como si no fuéramos desconocidos. Admitió que era su primera vez esquiando de verdad, que había venido con amigos, pero que era demasiado terco como para quedarse en las pistas para principiantes. Bromeé con su orgullo. Se burlaba de mi intensidad. Esa noche nos volvimos a encontrar en el bar del resort. Una chimenea crepitaba en un rincón. Las copas tintineaban y el aire olía a vino mohoso. Pedimos 2 tazas humeantes, especiadas y fuertes, y nos quedamos hasta que el personal empezó a apilar las sillas. Hablamos de todo, de sus estudios y de derecho, de mi empresa, de nuestros sueños de infancia, de los miedos que nunca le contábamos a nadie. Por primera vez en años me sentí joven de nuevo, sin el peso de la responsabilidad, sin la definición de la lucha ni la traición, solo una mujer riendo con un hombre que la hacía sentir reconocida. Los días siguientes se fundieron en un ritmo de esquí, yo guiándolo por suaves pendientes, él fingiendo estar indefenso solo para que yo lo agarrara del brazo. Comimos juntos, exploramos juntos, robamos momentos que parecían de otra vida. La última noche salimos al balcón nevado. Las estrellas se dispersaban sobre nosotros como diamantes. Mi respiración se elevó en nubes blancas cuando Daniel se giró hacia mí con una expresión repentinamente seria. «Victoria», dijo en voz baja, «no quiero que esto termine cuando volvamos». Sentí que el corazón me latía con fuerza. Vivimos en lados opuestos del océano. «Terminarás la escuela. Yo volveré a Denver». «Eso no es precisamente sencillo. Nada que valga la pena es sencillo», respondió. Tomó mis manos entre las suyas, sus guantes ásperos contra los míos. «Has construido tu propio mundo, y lo admiro más de lo que puedo expresar, pero quiero ser parte de él. Déjame. Puede que sea más joven, pero no soy un chico. Sé lo que quiero, y eres tú». Sus palabras me desarmaron. Nadie me había hablado nunca con tanta seguridad. Durante mucho tiempo creí que el amor era un error que no podía permitirme repetir. Pero allí de pie, con la nieve cayendo suavemente a nuestro alrededor, sentí de nuevo ese peligroso aleteo, el que me hizo creer. Casi me susurré a mí misma. «Ni siquiera sabes lo que pides. Yo sí», dijo con firmeza. Luego, con una sonrisa torcida, «Cásate conmigo, Victoria. No esta noche, ni mañana, sino algún día pronto». Di que sí, y te demostraré cada día que lo merezco. Debería haberme reído. Debí haberle dicho que era un imprudente, que apenas nos conocíamos. Pero en cambio, sentí lágrimas en los ojos, un calor que florecía donde creía que nada volvería a crecer. «Sí», dije, con la palabra temblorosa, pero cierta. «Sí, Daniel». Me abrazó, y por primera vez en tantos años me permití tener esperanza. Me permití imaginar una vida donde no estuviera sola, donde alguien estaría a mi lado, no solo en los días tranquilos, sino también en las tormentas. Regresamos a Denver unas semanas después, y fiel a su palabra, se quedó. No desapareció como Vadim. No se inmutó ante mis responsabilidades ni los años que nos separaban. Entró en mi mundo con una confianza inquebrantable, y pronto estábamos ante el altar, intercambiando votos que creía con todo mi corazón. Cuando miré a Daniel a los ojos ese día, pensé que por fin lo había encontrado. Un amor que no se basaba en ilusiones ni mentiras, sino en algo real. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Los primeros 3 años de matrimonio con Daniel se desarrollaron como un sueño que jamás me había atrevido a soñar. Después de todas las batallas que había librado sola, todas las noches trabajando hasta el agotamiento, de repente tenía a alguien a mi lado. Alguien que me tomó la mano cuando me quité los zapatos en la puerta, que me sirvió una copa de vino antes de que se la pidiera, que me hizo reír hasta que me dolieron las costillas. Nuestro hogar se convirtió en algo más que paredes y muebles. Era cálido con su presencia. Emily lo adoraba. Al principio era cautelosa, protectora conmigo, protectora del pequeño mundo que habíamos forjado juntos. Pero Daniel supo conquistarla.
La ayudaba con las tareas, jugaba al ajedrez con ella en las tardes lluviosas y se presentaba en los eventos escolares con flores como si fuera suya. Los veía juntos y sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas. Después de todo el caos de su infancia, quizá por fin tenía la figura paterna que merecía. Las noches eran mis favoritas. Yo cocinaba, él rondaba por la cocina fingiendo ayudar, picaba a escondidas cuando creía que no miraba. «Victoria», decía con una sonrisa, «no me necesitas aquí. Me necesitas en la mesa, listo para apreciar tu obra maestra». «¿Te refieres a robar el pan antes de que te lo sirvan?», bromeé, apartándole la mano de un manotazo. «Exactamente». Él rió, inclinándose para besarme la mejilla. Nos sentamos a la mesa, Daniel, Emily y yo, chocando nuestras copas de sidra espumosa para ella, de vino para nosotros, y la risa inundaba el ambiente. Durante años comíamos a toda prisa, en silencio, solo mi hija y yo, equilibrando el cansancio y la supervivencia. Ahora había alegría, y me encontraba remando después de cenar, simplemente para saborearla. Los fines de semana, Daniel insistía en hacer pequeñas escapadas, nada extravagante, aunque a veces me sorprendía con entradas a Napa o Aspen. Principalmente eran viajes por carretera a la montaña, picnics junto a un lago o rutas de senderismo donde podíamos respirar aire fresco y olvidarnos del mundo. Tenía una forma de hacer que incluso un viaje corto se sintiera como una aventura. Una tarde, mientras nos tumbábamos sobre una manta bajo los pinos, Daniel se acercó y me cepilló una hoja para el pelo. «¿Sabes? Mi encanto juvenil está trabajando horas extras», bromeó. Me reí, poniendo los ojos en blanco. «Te refieres a mi hijo. No olvides que soy mayor y más sabio». Sonrió con suficiencia, acercándose. «Mi reina, no olvides que me gusta así». Ambos rompimos a reír, pero en ese momento le creí cada palabra. Por las noches, cuando nos acurrucábamos el uno junto al otro, le susurraba: «¿Alguna vez te arrepientes de esto? ¿De estar conmigo? Alguien que ha vivido toda una vida antes que tú». Sus brazos me apretaron. «¿Arrepentimiento? Jamás. Eres mi reina, Victoria. Has construido un imperio de la nada. Eres la mujer más fuerte que conozco. ¿Por qué querría a otra?». Sus palabras me reconfortan. Curan heridas que nunca habían sanado del todo. Me hizo sentir querida de maneras que no sabía que anhelaba. Por primera vez, me permití descansar, dejar de luchar cada segundo de cada día. Pensé, quizás ingenuamente, que podía confiar en él para que luchara a mi lado. Mis amigos a veces se asombraban por nuestra diferencia de edad. Algunos susurraban, otros me felicitaban por haberme liado con un hombre más joven. Le quité importancia, diciéndome que nada de eso importaba. Lo que importaba era cómo me miraba, como si fuera la única mujer en el mundo. Mi empresa prosperó durante esos años. Los contratos se multiplicaron, el número de empleados aumentó, y ya no era solo la mujer con un trapeador y un sueño. Era una directora ejecutiva que se alzaba con autoridad en las salas de juntas y tomaba decisiones que transformaban vidas. Sin embargo, cada noche, por muy estresante que fuera el día, llegaba a casa a los brazos de Daniel y me sentía simplemente una mujer, no una máquina de sobrevivir. Una noche, sentados en el balcón con copas de vino, con las luces de Denver brillando bajo nosotros, se giró hacia mí con una sonrisa traviesa. «Dímelo otra vez», dijo. «¿Cómo? ¿Eso con lo que me llamas?». Sonreí, negando con la cabeza. «Mi chico y tú, mi reina». Terminé por él. Me besó entonces, lento y prolongado, y pensé que quizá por fin había dejado atrás las sombras de mi pasado. Quizás esta fue mi recompensa por todas las batallas que había librado sola. Al mirar atrás ahora, casi envidio a la mujer que era entonces, la que creía que la felicidad por fin la había encontrado, la que creía que la confianza no era una apuesta, sino una certeza. No sabía lo frágil que era esa paz, lo cuidadosamente que había sido escenificada. Pero en esos 3 años me permití vivir en la ilusión,
y se sintió tan dolorosamente real. 3 años. Apenas podía creerlo. 3 años de matrimonio con Daniel, y ni una sola vez me había despertado sintiéndome sola. Para una mujer que una vez llevó toda la carga sobre sus hombros, eso solo era un milagro. Así que cuando se acercaba nuestro aniversario, imaginé tal vez una cena, tal vez un ramo de lirios, mi favorito, o incluso una noche acurrucada con una botella de vino. Lo que no esperaba era lo que me esperaba esa mañana. Bajé y encontré a Emily ya vestida para la escuela. Daniel estaba apoyado en el mostrador con esa sonrisa que siempre lo hacía parecer más joven de lo que era. Sobre la mesa había un sobre brillante sellado con papel dorado. «¿Qué es esto?», pregunté, arqueando una ceja. «Ábrelo», dijo con los ojos brillantes. Dentro había 2 entradas, destino de ida y vuelta, un resort de lujo en las montañas rocosas, de esos que veía en revistas, pero nunca pensé que pondría un pie allí. Me quedé sin aliento. «Daniel», susurré mirándolo, «esto debe haber costado». Me presionó un dedo sobre los labios, negando con la cabeza. «No lo digas. No se trata de dinero. Se trata de nosotros». Se acercó más, con una voz suave e íntima. «Vi tus sueños. Quería hacerlos realidad». Sus palabras me derritieron. Durante tanto tiempo, mis sueños habían sido de supervivencia. Mantener la luz encendida, tener comida en la mesa, mantener a mi hija a salvo. Había olvidado lo que significaba soñar más allá de la necesidad. Y aquí estaba él, recordándomelo. Lo abracé, hundiendo la cara en su pecho. «No tenías que hacer esto, lo sé», dijo, besándome la cabeza, «pero quería hacerlo». Esa noche empaqué con una sensación de vértigo que no sentía desde la adolescencia. Emily bromeó mientras yo me preocupaba por qué suéteres llevar. «Mamá», dijo, poniendo los ojos en blanco, «es solo un viaje, no los Oscar». «Lo dices como quien no sabe lo raro que es», le dije riendo. «Algún día lo entenderás». Daniel intervino desde la puerta. Está emocionada porque puede presumir de sus habilidades de esquí y reírse de mí al caerme de bruces. Lo señalé con fingida severidad. «Es cierto, hijo, pero sobrevivirás». Llegamos 2 días después. La carretera serpenteaba entre bosques de pinos cubiertos de nieve. Las montañas se elevaban a cada kilómetro. Daniel me tomó la mano por encima de la consola y me la apretó suavemente. «Feliz aniversario, mi reina», dijo. El resort parecía sacado de un sueño. Cabañas de madera con chimeneas de piedra, ventanas que brillaban cálidamente contra el gélido telón de fondo. El personal nos recibió con champán y música suave. Sentí que había entrado en una vida que solo había imaginado. Esa primera noche cenamos a la luz de la chimenea. La sala bullía con el murmullo de los demás huéspedes, pero solo oía su voz, su risa. Levantó su copa. «A nosotros», dijo simplemente. «A nosotros», repetí, con un nudo en la garganta por la emoción. Más tarde, de vuelta en nuestra suite, me asomé a la ventana, contemplando las laderas iluminadas por la luz de la luna. Daniel se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. «Te lo mereces», susurró. «No sé si me lo merezco», murmuré. «Sí que te lo mereces. Ya has cargado con el mundo sobre tus hombros demasiado tiempo. Déjame llevarlo un rato». Las lágrimas me ardían en los ojos al girarme para besarlo. En ese momento, le creí por completo. Creí que estaba a salvo, que por fin había encontrado a la pareja que me veía no como una carga, sino como una mujer digna de admiración. A la mañana siguiente, nos apuntó al festival anual del resort. Habría carreras, música e incluso una atrevida carrera de esquí en bikini de la que los lugareños presumían. Me hacía bromas sin parar para que me apuntara. «Vamos, Victoria». Se rió. «Muéstrales lo que mi reina puede hacer». Le di un manotazo en el brazo, sonriendo. «Solo quieres presumir de tu esposa, ¿verdad?» «Siempre».
dijo, inclinándose para besarme. Esa noche estuve despierta, con el cuerpo exhausto de esquiar, pero con el corazón lleno de alegría. 3 años atrás, había estado sola, convencida de que el amor no era más que dolor. Ahora estaba aquí, envuelta en los brazos de un hombre que parecía saber exactamente lo que necesitaba. Aún no veía las sombras, no oía las grietas en sus palabras, ni notaba cómo a veces su sonrisa no llegaba a sus ojos. Solo veía lo que quería ver: amor, devoción, un futuro. Y por ese breve y fugaz instante, fue suficiente. A la mañana siguiente, el resort rebosaba música y risas. Banderas brillantes ondeaban en las laderas. Los vendedores distribuían tazas humeantes de chocolate y la multitud se apiñaba, con el aliento convertido en niebla en el aire gélido. Era el festival anual, explicó Daniel. Una mezcla de competiciones y espectáculos diseñados para atraer tanto a profesionales como a turistas. Apenas había terminado mi café cuando vi los carteles que anunciaban la pista de esquí bikini, un evento infame y memorable del festival. Mujeres, y a veces hombres, se deshacían de sus pesados equipos y bajaban la pendiente con solo sus trajes de baño, aclamados por la multitud. La sonrisa de Daniel se ensanchó al verme mirando el cartel. «Mi reina», bromeó, «esta es tu oportunidad de hacer historia». Puse los ojos en blanco, aunque mis labios delataron una sonrisa. «Solo quieres que me muera de frío delante de cientos de desconocidos». «Para nada», dijo, fingiendo inocencia. «Solo quiero que todos sepan lo que ya hago, que no tienes miedo». El desafío se alojó en mí. Durante años, mi vida no había sido más que responsabilidad, carga y supervivencia. Tal vez, solo tal vez, merecía un momento de imprudencia. Me apunté. Cuando me llamaron, me quedé con un bikini azul zafiro a juego con el conjunto turquesa que había comprado semanas antes. Se me puso la piel de gallina al sentir el viento, pero la adrenalina lo ahogó. La multitud rugió. Los cencerros resonaron. Los flashes de las cámaras. Sentía el corazón latir con fuerza, no solo por el frío, sino por algo más profundo, el ansia de sentirme viva, liberada, invencible. Empujé. El mundo se convirtió en una mancha blanca y veloz. La nieve silbaba bajo mis esquís, el viento me azotaba el pelo, y los vítores se alzaban como una tormenta tras de mí. Mi cuerpo recordaba cada lección, cada pendiente que había conquistado. Me incliné hacia las curvas, con las piernas ardiendo, los músculos tensos, la risa burbujeando en mi pecho. Durante esos fugaces segundos me sentí ingrávida, sin miedo, volando. Entonces, sucedió. Un agudo pinchazo en el cuello, tan repentino que me quedé sin aliento. Al principio pensé que era el viento, una añadidura del frío, pero entonces mi visión se atenuó, los bordes se oscurecieron como si el mundo se me cerrara encima. Me temblaban las piernas, los esquís se me nublaron. ¿Qué? Apenas pude pronunciar la palabra. La pendiente se inclinó, se retorció. Intenté contenerme para estabilizarme, pero la fuerza me abandonó como el agua que se derrama de un vaso roto. El pánico me arañó. Podía oír a la multitud amortiguada, distante como ecos en el agua. Sentí una opresión en el pecho, el pulso latía con fuerza en mis oídos. Instintivamente, extendí la mano, rozando con los dedos el punto del cuello que aún me palpitaba. ¿Un dardo? ¿Un pinchazo? No lo sabía. La nieve bajo mis pies se acercó rápidamente. Mis esquís se enredaron y caí. El mundo se sacudió violentamente antes de girar. Recuerdo el sabor a nieve, penetrante y metálico, en mi lengua y el pensamiento desesperado. Esto no puede estar pasando, no aquí, no ahora. El cielo se quebró en fragmentos de azul y blanco. Sentía mis extremidades pesadas, distantes, como si ya no me pertenecieran. El ruido del festival se desvaneció por completo, reemplazado por un zumbido bajo e insistente que parecía surgir de mi propia cabeza. Intenté gritar, pero solo se me escapó un susurro.
Mi última visión antes de que todo se disolviera fue el destello turquesa de mi pendiente en la nieve, reflejando la luz del sol como un cruel recordatorio, y luego la oscuridad. No era la suave oscuridad del sueño. Era un vacío sofocante, frío e infinito que me hundía en el silencio. Mi cuerpo cedió, mi mente se tambaleó tras él, y el mundo que había construido, el amor en el que había confiado, se desvaneció en un apagón único y despiadado. Lo primero que sentí fue el peso de la manta, de lana gruesa, apretándome el pecho. Luego, el crujido de la leña, agudo y desigual, y el tenue olor a caldo. Forcé los ojos a abrirse, parpadeando ante la luz borrosa y parpadeante. Ya no estaba en la montaña. Las paredes a mi alrededor eran de madera, de un tono áspero, y el techo era bajo. Un pequeño fuego ardía en la chimenea de piedra. En la mesa a mi lado había un tazón humeante de sopa. Olía rico y salado, como si me hubiera estado esperando. El pánico me invadió como agua helada. Mi último recuerdo fue la cuesta, el escozor en el cuello, el suelo que se elevaba mientras perdía el control. Se me aceleró el pulso. Me incorporé demasiado rápido, mareado, y me aferré a la manta.